Muy buenas tardes, hermanos. La liturgia de la Iglesia recomienda en estos días grandes de la Semana Santa no predicar mucho, y tampoco no predicar nada, porque la liturgia ya tiene una amplitud de por sí extraordinaria y los elementos que nos presentan estas liturgias hablan por sí mismos. Y a veces cuando intentamos dar alguna explicación lo que hacemos es pervertir su sentido original. Vamos a intentar ayudarles un poquito a iniciar nuestra reflexión en estos días santos. Y me voy a detener en lo que celebramos hoy, Domingo de Ramos, en esa entrada triunfal de Jesucristo como Rey en Jerusalén, dejando la pasión para el Viernes Santo, que la volveremos a leer, aunque en aquella ocasión será del Evangelio de Juan y no como la que hemos leído hoy del Evangelio de Marcos. ¿Qué particularidades vemos en este Evangelio precisamente del evangelista más conciso, más preciso que hay de los cuatro? En primer lugar, diría cómo, si ponen atención a las palabras del Evangelio, Jesucristo siempre toma la iniciativa. No le llevan a la muerte, Jesucristo va a la muerte. Él da su vida, nadie se la quita. Es el propósito por el que ha venido a este mundo. Es la hora de la que después se va a quejar un poquito en Getsemaní cuando la vea llegar. Padre, que pase de mí esta hora, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero hay un segundo momento. Vemos como Jesús va a Jerusalén, incluso hace las indicaciones pertinentes de lo que requiere para esa entrada triunfal, pero después deja actuar a aquellos personajes, que son muchos, pero son anónimos. Y yo creo que precisamente ese anonimato y esa multitud nos va a representar precisamente a todos. En el fondo, la lección que vemos o que debemos aprender del Domingo de Ramos es que Cristo es el gran desconocido. Este es un calificativo que solemos emplear para hablar del Espíritu Santo y rara vez de Jesús. Y sin embargo, en este día nos damos cuenta de que aquellos mismos que le aclaman, esas voces que lo alaban, son las mismas que hoy dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya. Y dentro de 3 días dirán: crucifícale. Las mismas, la misma gente. Qué curioso, cómo variamos de opinión. Por eso digo que es el gran desconocido, porque nadie o muy pocos le entienden. Creo que aquella gente proclama un mesianismo muy lejano al auténtico Mesías. Proclaman un rey que no tiene nada que ver con la realeza de Cristo. Tienen unas expectativas totalmente falladas de Jesús. Y al final él queda solo. Dice el Evangelio que se fue solo con los 12 a Betania. Quizá la gran diferencia que hay en el Evangelio de Marcos con el resto de los evangelios es que es el único que precisamente pone el final de este día en Betania. Y va a haber un encuentro muy particular con una higuera. Los demás evangelistas dicen que terminó con la expulsión de los mercaderes y todo el jaleo que se hace en el templo y todo este tipo. Pero no, Marcos se lleva a Jesús lejos, en solitario, con sus 12 discípulos, va a Betania. Ahí sucede el evento de María, cuando rocía el perfume de nardo sobre su cabeza, y volviendo a Jerusalén se va a encontrar con una higuera, con muchas hojas, pero ningún fruto. La higuera, así como en México podríamos decir que el cactus, el águila, es el símbolo no mexicano, la higuera representa al pueblo de Israel. De tal manera que el hecho de que Marcos quiera señalar este detalle de que Jesús no encuentra fruto en el hombre, Jesús no encontró el fruto esperado en su pueblo, todos se equivocaron
y él se queda en soledad y silencio. Es el reproche contra el pueblo judío en el fondo. Y el símbolo más evidente de este día, del que hablamos poco y quizá a lo mejor entendemos menos, es el asno, el pollino. Ese animal, podríamos decir, casi en peligro de extinción, pero al mismo tiempo ridículo, símbolo de humildad, de pequeñez, de insignificancia. Y es el signo que Jesucristo quiere utilizar precisamente para entrar en Jerusalén. Nada de poder, nada de prepotencia. Todo lo contrario, humildad. Justo esta mañana leía un mensaje de una de las hermanitas misioneras que trabajaba conmigo en la selva amazónica, y ahí solíamos celebrar este día y el cura entraba montado en un pollino por el pueblo, todo el pueblo, hasta llegar a la iglesia. Yo me río mucho porque digo que cuando me daban aquellos chúcaros allá en Perú, que son estos caballitos bajos, casi como ponis, yo digo caminábamos a 6 patas, las 4 del borrico y las 2 mías, porque estábamos al mismo nivel, para que vean el ridículo, ¿no? Ese es el ridículo que quiere asumir Jesús, entrando triunfalmente, sí, pero dándonos una lección de humildad. Todo lejos del poder y de la prepotencia, lejos de ese mesianismo terrenal que esperaban sus discípulos y esperaba aquel pueblo. Y es curioso porque el evangelista menciona una frase, dice, un pollino de borrica que nadie había montado todavía. Que nadie había montado todavía. Si recuerdan, el Viernes Santo, ¿sí?, se van a llevar a Jesús a una tumba que nadie había usado todavía. Una vez la misma alusión. Es decir, es una alusión precisamente a todo aquello que está destinado para Dios, que tiene que ser nuevo, sin uso y exclusivo para Él. Incluso en ese detalle no se fija San Marcos cuando habla de aquel animal. Jesucristo muestra necesidad, nos muestra necesidad. Necesito un asno. Lo curioso es si nosotros estaremos dispuestos a ser asnos. Yo sé que es una palabra que puede sonar un poquito ofensiva, pero no en este contexto de espiritualidad. Junto con esa modestia de Cristo nos está mostrando su incapacidad de salvarnos sin nosotros. Dios puede hacerlo todo, pero no quiere hacerlo sin ti. Quiere sentir necesidad de ti. Es la expresión viva del amor. Por tanto, yo termino diciendo que este es el cortejo de la incomprensión. Voces que gritan pero parecen dirigidas a otro Mesías. Aclamación, yo diría que estropeada desde la raíz y sobre todo inaceptable, porque falla la intención de aquella gente. Es un pensamiento verdaderamente incómodo. Así como hoy nosotros también tenemos oraciones bellísimas y ceremonias y fiestas y devociones muy logradas todas, pero el Señor siempre pretende otra cosa que la que nosotros disponemos. Posiblemente Jesús, yo diría, no se haya sentido jamás tan solo como entre toda aquella gente. Está rodeado de una multitud que no le entiende, que no le acepta, que no acepta su programa. Fue entonces, hace 2000 años, posiblemente siga siendo hoy. Seguimos sin entender los motivos de Cristo y su propósito. Apretado por todas partes, sin embargo distante y muy lejano, Jesús tiene necesidad de ti, de mí, ese borrico, para unas horas, igual que en Getsemaní, que le dice a sus discípulos, velen conmigo, al menos una hora, necesita de ti. Y debemos de estar disponibles y al mismo tiempo sin darnos importancia. El borrico, por tanto, el asno, debe entrar, yo diría que en ese tratado sobre la humildad cristiana. Tenemos que estar ahí, dispuestos a ser utilizados para lo que se disponga. El cómo, el cuándo, el cuánto y el dónde, cuando Él quiera.
no cuando nosotros disponemos, y después ser devueltos, porque ya no servimos. El triunfo es siempre de otro con mayúscula. Nosotros somos simplemente el instrumento, pero quedemos disponibles siempre, disponibles para el servicio y nunca para el premio. Esta debe ser la verdadera actitud cristiana, este debe ser el principio que rija en nuestra reflexión y en nuestra vivencia de estos días santos que empezamos a vivir hoy en esta Semana Santa. Que así sea.